Amigos, ¿cómo los trata el encierro? Pues esperemos que lo esté tratando mucho mejor que como trató el gobierno a Mexicana de Aviación, y ahorita vamos a platicar de eso. Este es un caso que durante años ha retumbado a la aviación internacional. No es fácil identificar este tipo de empresas que crecieron mucho, se vendieron al gobierno, luego la vendieron a la iniciativa privada y terminaron. ¿Dónde está Mexicana? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Arturo León y espero que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le piques a la campanita. Hoy vamos a hablar de Mexicana de Aviación, qué pasó con ellos, dónde están, por qué cada vez que vamos al DF vemos ahí una manifestación en el aeropuerto. No sabíamos mucho de este tema hasta que empezamos a hablar con diferentes personas, incluso gente de Mexicana de Aviación que sigue quejándose del tema, con empresas de Volaris y de otras empresas, y tenemos este video para ti. Espero te guste. Y ahora sí, como aeromoza en turbulencia, agárrense. ¿Qué es lo que pasó con Mexicana de Aviación? Bueno, Mexicana de Aviación, debes de saber que es una aerolínea muy grande, de las top 5 del mundo, llegó a ser por ahí de los 80s y 90s. Si no te acuerdas mucho de Mexicana de Aviación, tienes que tomar en cuenta que era más o menos del tamaño de Aeroméxico. De hecho, eran las dos principales aerolíneas de nuestro país. Hoy en día estaría festejando 100 años de una aerolínea. Así es, quiere decir que fue creada por ahí de los 20s, cuando apenas empezaba la aviación internacional. Lo que sucede con Mexicana es que esta empresa, que era bastante grande, por ahí de la crisis de 1980, recordarás que estaba de presidente López Portillo, decide nacionalizar a las aerolíneas mexicanas, Aeroméxico y nacionaliza Mexicana. Esto obviamente por la infraestructura que tenían ambas aerolíneas, pero en los 80s al principio hubo una crisis muy fuerte y el disparo del dólar la sacó del mercado, ¿no? Por los combustibles, porque esas aerolíneas eran las que viajaban a Estados Unidos y por supuesto porque muchos de nosotros solamente podíamos viajar por esas aerolíneas. Los primeros aviones que utilizó Mexicana solamente tenían capacidades muy reducidas, no como los vuelos que ahora conocemos. Estamos hablando de aviones con capacidades para 20 personas, una cosa así, ¿no? Poco a poco fueron creciendo y ahora vemos los aviones como los A380 que caben más de 500 pasajeros. La aviación empezó a desarrollarse a nivel mundial y Mexicana no se quedó atrás. Era una aerolínea de calidad, era una aerolínea que a todo mundo le gustaba. La verdad es que tenía una atención personalizada. Obviamente, a todos los pilotos y las sobrecargos les iba muy bien, les pagaban bastante bien. Ahora las prestaciones de las aerolíneas han disminuido bastante y obviamente eso hacía que el costo de las aerolíneas fuera muy alto. Esa es una de las principales cuestiones por las cuales empezaron a tener problemas, sobre todo en el caso de Mexicana de Aviación, y todos los sindicatos, tanto de pilotos como de aeromosas, tenían unas grandes prestaciones, les regalaban un montón de boletos de avión, boletos para la familia, etcétera, etcétera. Y esto hacía que la aerolínea fuera muy cara. Pero a pesar de todo esto, era un buen negocio. En el último año de Vicente Fox, decide vender Mexicana. ¿Y a quién se la vende? A Gastón Azcárraga. ¿Por qué? Bueno, Gastón Azcárraga es el dueño de Grupo Posadas. Entonces todo el mundo decía, una cadena de hoteles con una cadena de aviones, imagínate cuántas uniones, cuántos servicios en paquete podrían vender. Todo parecía muy bien, salvo un pequeño detalle. ¿En cuánto crees que le vendieron Mexicana de Aviación? 166 millones de dólares. Así hasta yo la compraba, creo. La verdad es que era un precio bastante abajo del mercado. Dicen que más o menos el precio de mercado de Mexicana era 6 a 7 veces más. ¿Pero por qué deciden venderla? Bueno, en tiempos de Fox debes de entender, y todos creo que así lo vemos, él quería quitar todas las cuestiones que tenía el gobierno como de negocios que no correspondían a un negocio, como el tema de las aerolíneas, el tema del gas. Hay varias empresas que se salieron del control del Estado. Resultaban un gasto, aunque también tenían un ingreso, pero el gobierno no está hecho para tener empresas. Entonces, digamos que la idea de vender la aerolínea estaba bien, porque el precepto del gobierno debe ser educación, seguridad, economía, etc. No exactamente tener su aerolínea, lo entiendo. Pero de eso a que la vendas en 166 millones de dólares, hay una pequeña gran brecha. ¿Qué es lo que pasó después? Pues Grupo Posadas empezó a transferir las acciones
de Mexicana a otras empresas. Y luego hacía que las recompraba. Y entonces él solito estaba generando que en la bolsa mexicana pareciera como que había una gran demanda por acciones de Mexicana, ¿no? Esto subió el precio de la acción. Si no mal recuerdas, en el año 2008 y 2009 fue la crisis del H1N1. Justamente con lo que estamos pasando en estos días con el coronavirus, vendrás que hay una similitud y por eso traemos este tema. Lo que pasó en esos años es que el turismo bajó y por lo tanto Mexicana entró en una crisis. ¿Qué crisis? Bueno, pues tenía que pagar los gastos fijos que eran muy altos. Te decía que tenía muy buenos sobrecargos y buenos pilotos. Tenía una escuela de pilotos, una escuela de sobrecargos. Y para el 28 de agosto de 2010, Mexicana hizo su último vuelo. ¿Por qué? Porque entró en un concurso mercantil. Después de toda esta crisis del 2008 y 2009, se fue en picada. Poco a poco empezó a complicarse la situación financiera. Además, había créditos que se habían ido de Mexicana hacia las subsidiarias que eran de Grupo Posadas. Eso también hay un tema ahí de liquidez que no muchos entendemos qué es lo que pasó realmente. Al parecer, parte de la liquidez del grupo se quedó en Grupo Posadas y Gastón lo que hizo fue quebrar Mexicana y así detener ahí la deuda y que no le pegara a Grupo Posadas. Grupo Posadas hoy sigue avanzando, es una empresa consolidada. ¿Pero qué le pasó a Mexicana? Pues se quedó tronada. Tanto la escuela, tanto el centro de mantenimiento como la aerolínea terminaron quebrados. Todo el mundo estaba desesperado porque no entendía dónde estaba el dinero. El sindicato debía pensiones y el sueldo de muchísima gente. Se tenía que pagar los arrendamientos de los aviones. No todos los aviones son propios. De hecho, la mayoría de los aviones que hoy tienen las aerolíneas no son de ellos, los arrendan. ¿Qué es esto? Para que no tengan que desembolsar un montón de dinero por un avión. Y eso hace que puedan tener varios aviones al mismo tiempo y entonces ofrecernos la cantidad de vuelos que tú y yo podemos aprovechar. ¿Cuánto dinero se necesitaría para reactivar Mexicana? Bueno, en aquel entonces decían que solo se necesitaban 830 millones de pesos para cubrir todos los gastos operativos y el capital de trabajo y así como las deudas que tenía. Aunque no lo creas, hubo postores para esto. Una buena fuente nos platicó que uno de los interesados en adquirir Mexicana era Emirates Airlines, que es una de las empresas más importantes de aerolíneas del mundo. Pero recuerda que también al principio, cuando empezó la crisis con Mexicana, todas las demás aerolíneas se estaban creando como Volaris, como Interjet, que tenían su sede en Toluca, pero al ver que Mexicana iba desaprovechando los espacios que tenía en el aeropuerto de la Ciudad de México, tomaron esas posiciones y así es como hoy tienen grandes posiciones en el aeropuerto y hacen vuelos a cualquier parte prácticamente de América. ¿Qué es lo que pasó? Una parte importante de las aerolíneas son los slots. ¿Qué son los slots? Estos espacios en el aeropuerto, estas llegadas donde tú tienes, digamos, tu llegada de las 11:30 a las 11:40 para que lleguen tus aviones. Entonces así tú puedes programar que lleguen tus aviones. Es lo que antes no podía hacer ni Volaris ni Interjet. Entonces cuando sale Mexicana del mercado, estos dos grandes aerolíneas toman esos espacios y empiezan a tener un crecimiento interesante. El gobierno se viene en una encrucijada porque por un lado, como ya no pertenecía a ellos y era además otro presidente, ya no estaba Fox, sino estaba Calderón, y digamos que fue un problema heredado. Entonces se viene una encrucijada. Por un lado, tenía dos aerolíneas nuevas que estaban aprovechando los recursos, estaban dando vuelos a mejores precios, estaban ayudando a la gente a viajar, digamos, a mejores precios. Y por otro lado tenías un grande, que era Mexicana, que no se le veía muy bien ni pies ni cabeza de cómo reactivarla con el tema de los créditos estos que te decía que no sabemos muy bien cómo quedaron. Además, la carga muy fuerte que tenían con los sindicatos. Entonces, se viene una encrucijada. ¿A quién apoyo? ¿A los dos nuevos o al viejo? Total, que no pasó nada. No pasó nada y hoy ves cómo todavía hay gente mexicana que con todo el derecho del mundo siguen reclamando que dónde está su pensión, dónde está su dinero, dónde está su jubilación. Y por el otro lado, pues vemos a dos aerolíneas que hoy han aprovechado eso. Ahora, ¿qué irá a pasar en esta crisis? ¿Será que otra vez tenemos una crisis de aerolíneas? ¿Será que alguna aerolínea cae en bancarrota después de esta crisis turística? ¿Qué estará pasando con los activos que todavía tiene Mexicana Aviación? Tiene edificios, tiene una base de mantenimiento, tiene todavía la posesión de algunos aviones. Pero aún así está la encrucijada de los sindicatos, de los acreedores y al parecer todavía no llegan a un acuerdo. Y como dijo don Teofilito, quién sabe si llegarán. No te olvides de darle un like al video, suscribirte al canal y picarle en la campanita.
Dinos qué opinas de Mexicana. ¿Crees que tenía razón la gente del sindicato o crees que Volaris Interjet se merecen la oportunidad de seguirnos atendiendo? ¿Tú qué opinas? Recuerda que soy tu amigo Arturo León y no te olvides, si vas a volar, las escobas ya no están de moda. ¡Éxito!